La guerra en Ucrania lo está cambiando todo. Sobre todo está cambiando la vida de muchas personas, ¿no? De muchos ucranianos que están saliendo en masa desde su país. Más de 2,5 millones ya de refugiados, según los últimos datos de ACNUR. En 15 días. Es que es algo verdaderamente increíble, ¿no? Pero bueno, no es de extrañar teniendo en cuenta cómo está allí la situación. Nos está cambiando a todos de alguna manera, porque yo creo que ese shock que tuvimos todos cuando vimos que verdaderamente la invasión se ponía en marcha, pues no, nos ha devuelto a una realidad que pensábamos que nunca íbamos a vivir muchos de nosotros, ¿no? Acostumbrados a vivir siempre en paz. Y ahora estamos todos los días pues contando las noticias que se suceden de esta guerra, estos partes de guerra, pero hay muchas guerras paralelas. Sí, porque está la guerra del frente militar, por supuesto la guerra que sufren todos los civiles, y luego hay una guerra muy desconocida para nosotros, pero que está siendo muy importante, que es la guerra cibernética, y que ya tuvo sus inicios antes del ataque terrestre, con varios ataques de Rusia a Ucrania. Bueno, tras la invasión, el panorama ha cambiado. Mira, Rusia ya se ha visto sometida a bloqueos por parte de Twitter, Facebook y TikTok, impidiendo a los usuarios rusos tener acceso a estas redes sociales. Pero además de las sanciones en Internet, hay un ejército entero de hacktivistas, supongo que esta palabra que empezaremos a utilizar cada vez más, la unión de activistas y por otro lado hackers, que luchan también para frenar a Moscú. Los hay animados por el propio gobierno ucraniano. Mikhail Fedorov es el ministro de Transformación Digital de Ucrania. Él en un tuit decía: estamos creando un ejército tecnológico, un ejército que se organizaba a través de un mensaje de Telegram y que por lo visto cuenta ya con 300.000 miembros. Pero no solamente están estos grupos auspiciados, animados, organizados, luego están, grupos conocidos desde hace años como por ejemplo Anonymous, ¿no? Hackers voluntarios que han ejecutado distintos ataques y que proceden de todas partes del mundo. Bueno, ¿cómo se organizan estos grupos? ¿Quiénes son realmente? ¿Se sabe, no se sabe? ¿Cómo actúan? ¿A qué niveles? Bueno, vamos a intentar averiguarlo con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquark Consulting. Hola, ¿qué tal, Estela Luna? Buenas tardes. Hola, muy buenas, todo bien. Bueno, para los que todo esto todavía nos suena como a ciencia ficción, realmente no sabemos hasta qué punto, cuando hablamos de ciberguerra, estos ataques de hackactivistas pueden complicar la vida. O sea, ¿en qué se concretan realmente estos ataques? ¿Cómo pueden llegar a ser de peligrosos? Bueno, al final hay que pensar que todo el mundo en el que vivimos hoy en día está controlado por sistemas informáticos. Entonces, si tú eres capaz de entrar en esos sistemas informáticos, modificarlos, alterarlos, hacer que hagan algo distinto, pues estás controlando la vida de una ciudad, de un país, todos los sistemas de navegación por satélite, la red ferroviaria, las infraestructuras, el agua, los trenes, los aviones, todo se controla con sistemas informáticos. Entonces, se pueden atacar, se pueden modificar y a partir de ahí se puede establecer en el mundo virtual una actividad paralela que puede tener tanto o más efecto que la que ocurre en el mundo físico. Claro, porque si tú vas directo, pues como bien dices, a infraestructuras básicas, incluso, no sé, si te puedes llegar a colar, me imagino que será muy difícil, ¿no? Colarse en determinados sistemas que supongo que tendrán unos niveles de seguridad muy altos, no sé, por ejemplo, ¿no? Pues en la máxima seguridad de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Pues ¿cómo se puede colar ahí un hacker o varios hackers? ¿Cómo se puede hacer un ataque? Será una guerra una guerra en el mundo virtual entre alguien que se defiende y alguien que está atacando, y a veces esos ataques tienen éxito. Sí, muchas veces tienen éxito. De hecho, esto lleva pasando mucho tiempo. Hubo un ataque al sistema de agua del Reino Unido hace años. El sistema de navegación por satélite de Rusia es un objetivo ahora mismo de los activistas que trabajan para Ucrania. La red ferroviaria de Bielorrusia, que se utiliza para el transporte de tropas y suministros rusos,
está ahora mismo bajo el ojo de los activistas ucranianos. Es decir, hay un montón de ciberataques, algunos hacen con fines ideológicos, otros por motivos financieros o como parte de la actividad oficial del Estado que se llevan realizando durante años. O sea, esto empezó a finales de los 90. Lo que pasa que ahora, a medida que digamos que en algunas guerras físicas que están sucediendo, la más notable es la de Ucrania, pero bueno, hay otras, Siria, tal, los activistas están tratando de, a través del control de redes, de las infraestructuras, de los sistemas informáticos, crear un impacto diferente del que hace un misil o un tanque, y que es también un impacto muy grande, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se estima que hay cerca de 40.000 activistas que hacen actividades de hacking a favor de Ucrania, que pertenecen a cerca de 50 grupos de piratas informáticos que se han unido a estos ciberesfuerzos, y luego también hay otros que apoyan a Rusia. O sea, que hay diferentes grupos apoyando un lado a otro. Se organizan a través de redes sociales, principalmente en Telegram, se coordinan los ataques, y al final es una fuerza difícil de controlar porque es mucha gente de manera anónima y no es como una fuerza que debes venir o que es obvia, ¿no? Entonces digamos que para empezar, el grupo Anonymous, que es súper famoso, que ha estado filtrando leaks desde hace años, pues también lo ha dicho que están apoyando a Rusia. Luego hay grupos rusos que tienen un objetivo económico, como el grupo de Ransomware Conti, que ha declarado su lealtad a Rusia. Luego Rusia estuvo emitiendo este virus, el Ruski, que incluso hackeó el SEPE hace años. Sí. Y también piden un rescate. O sea que hay toda una actividad cibernética para un lado y para el otro, para intentar tener un efecto significativo en la contienda que se está librando. Tú, me imagino, como experta en todo esto, estarás pues atenta, ¿no?, y vigilando a ver qué se puede ver en esta guerra cibernética, que a veces no será sencillo, pero estarás analizando seguramente muchas de las cosas que pasan. Hasta ahora, hasta que se desata esta guerra, pensábamos que Rusia pues era una gran potencia en esto, ¿no? Y probablemente lo es, pero y lo son. Y lo siguen siendo. Pero ¿te ha sorprendido la capacidad, por ejemplo, de Ucrania de organizar también a sus propios hackers, por lo menos por lo que tenemos entendido? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Ucrania lo que ha recibido es el apoyo anónimo y desinteresado de muchos activistas que han decidido apoyar a Ucrania en esta nueva batalla por el orden mundial, ¿no?, que se está librando. Entonces, se estima que hay cerca de 400.000 voluntarios con los que Ucrania está formando este ejército de activistas. Y bueno, realmente son muchos tipos de gente. Hay gente que por diferentes motivaciones, ¿no? Gente por cuestiones políticas o por cuestiones de defensa de la libertad, o bueno. Entonces hay muchas diferentes también líneas de actuación. Claro. Hemos hablado de las infraestructuras, pero también una de las cosas que hacen estos grupos es atacar las campañas de desinformación rusas. O sea, los rusos son famosos por emitir campañas de desinformación en muchos países. Lo hicieron en el Brexit, lo hicieron en los referéndums de independencia de Cataluña, intervinieron en las elecciones que ganó Donald Trump. O sea, ellos han estado haciendo campañas de desinformación. Actualmente ellos tienen su versión de los hechos, de lo que está sucediendo. Y entonces tratan de, a través de bots y de noticias automáticas, tratan de inundar con su versión pues un montón de redes sociales, medios de comunicación, por supuesto en sus países de su área de influencia. O sea, ellos van emitiendo sus campañas de desinformación. Bueno, y parte de lo que hacen estos activistas es contrarrestarlas. Contrarrestarlas, claro. Bueno, de hecho, una de estas actividades que ha hecho, por ejemplo, el grupo Anonymous es pues que en las pantallas de surtidores de recarga de coches eléctricos en Moscú, pues de repente aparecían en las pantallas mensajes como Putin es un capullo o Gloria a Ucrania. Es decir, también un poco esa
esa parte quizá, bueno, pues más de llamada de atención, como tú dices, de una sociedad a la que muchas veces no le llegan los mensajes de fuera, ¿no? Pero bueno, esto es solo un ejemplo. Por cierto, centrándonos en Anonymous, que como bien dices, que quizá es el grupo que más conocemos, bueno, pues porque han hecho algunos golpes de efecto durante los últimos años, ¿realmente quiénes son? ¿Es un grupo muy organizado o es un grupo muy anárquico? Pues Anonymous es un grupo formado por gente, o sea, es un grupo descentralizado, digamos, es decir, que es un colectivo de hackers y son conocidos por sus ciberataques contra gobiernos, contra instituciones, contra agencias, corporaciones, etcétera. Pero no, o sea, en el sentido de que es descentralizado, es que no funcionan como una corporación, es decir, no hay una jerarquía, no hay un jefe, no hay una estructura propiamente dicha, sino que es más bien una comunidad online que actúan a veces de manera coordinada, pero que digamos que es un conjunto de gente que van un poco por libre. O sea, que es un poco, entonces son famosos pues sus colaboraron en los leaks de estos de las informaciones de los servicios secretos americanos. Luego también hicieron un ataque contra la Iglesia de la Cienciología. Han sido capaces de clausurar un montón de sitios de pornografía infantil. Han atacado también el copyright de algunas agencias de protección. Bueno, tienen diversos objetivos. A veces pues pueden ser fáciles de compartir, otras veces no. Bueno, ellos tienen su propia manera de ver la vida y digamos que trabajan de esta manera. Es una comunidad colectiva que se encuentra en Internet de una manera más bien casual, sin una estructura de comando, sin unas directivas. Y ellos más bien trabajan sobre ideas. Es decir, oye, pues estamos en contra, yo qué sé, pues ahora estamos en contra de la invasión rusa de Ucrania. Pues entonces todos se ponen a ver de qué manera pueden atacar ese objetivo. Pero no es un ejército, o sea, no hay una línea de comando, no hay una estructura, no hay una jerarquía. En cualquier caso, La Luna, ¿tú crees que esto que está pasando, esta guerra, no, esta invasión, va a desatar ha desatado ya, ¿no? Lo que podríamos considerar como la primera gran ciberguerra? Bueno, sí, sin duda. Sí, esto solo va a ir a más. O sea, esto ha llegado para quedarse. O sea, esto solo quiere decir que al final, bueno, y es famoso también. Los programas nucleares de Irán fueron atacados por el Mossad a través de hackers, o sea, no fueron allí físicamente y tiraron una bomba. Creo que son incapaces de desintegrar algunos de sus programas de enriquecimiento de uranio. O sea, digamos que es una cosa que está en la vanguardia intelectual, pero que sin duda se va a utilizar con diferentes fines y objetivos. Pues gracias por poner luz, ¿no?, en esta nueva manera también de hacer la guerra. En fin, es increíble que sigamos teniendo que contar esto, pero que además estemos hablando también de esto, de la primer gran guerra cibernética, esta ciberguerra que tiene lugar, ¿no?, entre Rusia, bueno, con la invasión de Rusia a Ucrania. La Luna de María, que es CEO de Pentaquark Consulting. Gracias y buenas tardes. A ti.